cannot ask that every American remain neutral in thought as well. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el mundo cambió para siempre. Una sola bomba arrasó Hiroshima en cuestión de segundos. 90.000 personas murieron en el instante de la detonación. Decenas de miles más morirían en los días y semanas siguientes, consumidas por la radiación. Pero hay una pregunta que los historiadores llevan décadas formulándose en voz baja, con una mezcla de fascinación y horror. ¿Qué habría ocurrido si esa bomba no la hubiera lanzado Estados Unidos, sino la Alemania nazi? ¿Qué habría significado para la humanidad que el primer arma nuclear de la historia hubiese caído en manos de un régimen que ya había demostrado, con Auschwitz, con Treblinka, con el Blitz y con el Frente Oriental, que no conocía límite alguno en su capacidad para el exterminio? No se trata de una especulación sin fundamento. La Alemania nazi fue el primer país del mundo en establecer un programa nuclear activo. Sus científicos fueron los primeros en describir formalmente la fisión nuclear en enero de 1939. Tenían instalaciones, material fisionable, agua pesada, reactores experimentales y algunas de las mentes más brillantes de la física del siglo XX trabajando bajo el paraguas del Tercer Reich. El proyecto Uranio, conocido en alemán como Uran Project, nació antes que el proyecto Manhattan, y durante años los aliados vivieron con el terror genuino de que los nazis pudieran llegar primero. En diciembre de 1938, en un laboratorio del Instituto Kaiser Wilhelm de Química en el barrio berlinés de Dahlem, dos científicos alemanes realizaron un experimento que durante semanas no supieron interpretar del todo. Otto Hahn y Fritz Strassmann llevaban 4 años bombardeando uranio con neutrones lentos, siguiendo una línea de investigación iniciada por Enrico Fermi en Roma en 1934. Fermi había concluido que sus experimentos producían elementos más pesados que el uranio, los llamados transuránidos, y había recibido por ello el Premio Nobel de Física en 1938. Pero en los experimentos de Hahn y Strassmann aparecía bario como subproducto. El bario no debería estar ahí. Su número atómico era 56, casi la mitad del uranio, cuyo número atómico es 92. Era un elemento radicalmente más ligero. ¿De dónde había salido? El equipo de Hahn llevaba más de 30 años trabajando junto. Desde 1907, Hahn había colaborado con la física austríaca Lise Meitner en el Instituto Kaiser Wilhelm, donde juntos habían descubierto el elemento protactinio en 1918 y catalogado decenas de isótopos radiactivos. Fritz Strassmann, el tercer miembro del grupo, llevaba trabajando con ellos desde 1929. Era la suma de 3 décadas de trabajo experimental lo que estaba produciendo ese resultado incomprensible. La química Ida Noddack había sugerido ya en 1934 que tal vez el uranio, al ser bombardeado por neutrones, no creara elementos más pesados, sino que se fragmentara en núcleos más ligeros. Nadie la había tomado en serio. La paradoja de ese momento final es que Lise Meitner ya no estaba en Berlín. La física de origen judío había tenido que huir de Alemania en julio de 1938, después de que el Anschluss, la anexión de Austria al Reich el 12 de marzo de ese año, le hiciera perder su ciudadanía austríaca. Sin documentos válidos y con la Gestapo comenzando a detener a los científicos judíos en las universidades, Meitner cruzó la frontera hacia Holanda de forma clandestina el 13 de julio, escoltada por los físicos Dirk Koster y Adrian Fokker. Llevaba en la bolsa 10 marcos alemanes y algunas mudas de ropa. En el bolsillo, un anillo de diamantes que Hahn le había dado para que lo vendiera en caso de emergencia, una joya que había heredado de su madre. Eventualmente llegó a Estocolmo, donde el Instituto Nobel de Manes Sigban le ofreció un espacio de trabajo, aunque sin equipo, sin colaboradores y sin siquiera las llaves del edificio. Desde ese exilio frío y mal equipado, Meitner siguió en contacto con Hahn por correspondencia. El 19 de diciembre de 1938, Hahn le escribió describiendo el resultado desconcertante del bario. Era Navidad.
Meitner recibió la carta en la localidad sueca de Kungälv, donde su sobrino Otto Frisch, que trabajaba en el Instituto de Niels Bohr en Copenhague, la visitaba durante las vacaciones. Leyeron la carta juntos y salieron a caminar por la nieve para discutirla. Frisch iba en esquíes. Meitner caminaba a su lado. En un momento dado se detuvieron junto a un tocón de árbol y comenzaron a hacer cálculos en hojas de papel. Meitner propuso visualizar el núcleo del átomo como una gota de líquido, siguiendo un modelo teórico que el físico ruso George Gamow había desarrollado y que el propio Niels Bohr había elaborado. Un neutrón capturado por el enorme núcleo del uranio, con sus 92 protones y 146 neutrones apretados en un espacio de apenas unos pocos femtómetros, podría desestabilizarlo hasta el punto de que se partiera en dos. La fisión. El kriptón y el bario que Hahn y Strassmann habían observado eran precisamente los dos fragmentos de ese núcleo partido. La energía liberada en el proceso, según la fórmula de Einstein, E igual a mc², era de alrededor de 200 millones de electronvoltios, 100 millones de veces más que la energía de una reacción química convencional. Meitner y Frisch escribieron sus conclusiones y las enviaron a la revista Nature, donde fueron publicadas el 11 de febrero de 1939. Frisch fue quien acuñó el término fisión para describir el proceso, tomándolo de la biología. Binary fission, la división celular. Hahn y Strassmann publicaron sus resultados experimentales por separado, sin mencionar el nombre de Meitner, en una decisión que Hahn justificó por razones de seguridad ante el régimen nazi, pero que sus propios colegas, incluido el leal Strassmann, consideraron una traición. En 1944, cuando el Comité del Nobel concedió el premio de química a Hahn por el descubrimiento de la fisión, Meitner no fue incluida. Fue Einstein quien la describió como la Curie del mundo germanohablante. El Nobel no llegó nunca. En 1966 el premio Enrico Fermi fue concedido conjuntamente a Hahn, Strassmann y Meitner. Ella estaba demasiado enferma para asistir a la ceremonia. En cuestión de semanas, laboratorios de toda Europa y Estados Unidos habían replicado el experimento. En Princeton, en Chicago, en París, en Copenhague, el mismo resultado: el uranio se partía y cuando lo hacía, liberaba neutrones adicionales. Y ahí estaba la clave. En enero de 1939, el físico danés Niels Bohr llegó a Estados Unidos para una conferencia y reveló los resultados europeos. En Princeton, Enrico Fermi escuchó la noticia y caminó hasta una ventana para mirar la ciudad. Un solo átomo de uranio fisionándose podría desencadenar una reacción en cadena, dijo en voz baja. Eso podría destruir todo este edificio. En el mismo ambiente de aquella semana de enero en Princeton, John Wheeler, Leon Rosenfeld y el propio Bohr calcularon los primeros parámetros de esa posibilidad. Los descubrimientos de Hahn, Strassmann y Meitner-Frisch no eran solo un hito de física teórica. Eran el certificado de nacimiento del arma más destructiva jamás concebida. Y habían ocurrido en Berlín 9 meses antes de que las divisiones Panzer cruzaran la frontera polaca, en el corazón de un régimen que ya había demostrado, con las leyes raciales de Nuremberg, con el pogrom de la Noche de los Cristales Rotos del 9 de noviembre de 1938, apenas 6 semanas antes del experimento, y con la persecución sistemática de intelectuales judíos que no iba a respetar ningún límite moral en la aplicación de sus descubrimientos. En septiembre de 1939, el mismo mes en que las divisiones Panzer cruzaban la frontera polaca, el ejército alemán convocó a un grupo selecto de físicos para explorar las posibilidades militares de la fisión nuclear. No fue una iniciativa espontánea. Había sido el propio Paul Hartek, físico de la Universidad de Hamburgo, quien el 24 de abril de 1939, 5 meses antes del inicio de la guerra, envió una carta al Ministerio de Guerra del Reich alertando de que el país que primero use estas armas tendrá una ventaja insuperable sobre los demás. La subdivisión de armamento del ejército, la Heereswaffenamt, respondió creando una sección de física bajo el mando del físico nuclear Kurt Diebner.
La Heereswaffenamt reunió en Berlín a figuras de la talla de Hans Geiger, inventor del contador de radiación que lleva su nombre, Walter Bothe, Otto Hahn y Werner Heisenberg. Este último, con 37 años, Premio Nobel de Física en 1932 y autor del célebre principio de incertidumbre, asumió el puesto de asesor científico principal. Así nació el Uran Project, el proyecto Uranio. Fue creado en septiembre de 1939, varios años antes que el proyecto Manhattan americano. Contaba con los mejores físicos que el idioma alemán había producido, y en sus primeras semanas de existencia, en el otoño de 1939, con la guerra apenas comenzada y el mapa de Europa empezando a cambiar de forma irreconocible, nadie sabía con certeza qué bando ganaría esa carrera. Lo que sí sabían todos los involucrados en ambos bandos era que quien llegara primero a la bomba no solo ganaría la guerra, podría moldear el siglo entero. La primera reunión formal del Uran Project tuvo lugar en Berlín el 26 de septiembre de 1939, apenas 25 días después de la invasión de Polonia. Los asistentes llevaban credenciales de física teórica que habrían llenado de orgullo a cualquier academia del mundo, pero el contexto en que se encontraban reunidos era el de un régimen que ya había comenzado su campaña de exterminio sistemático en las tierras recién conquistadas. El objetivo inicial del proyecto era doble: comprender si era posible construir un reactor nuclear que produjera energía sostenida y determinar si esa misma tecnología podría derivar en un arma. Para lo primero se necesitaba lo que los físicos llamaban un moderador, un material capaz de ralentizar los neutrones emitidos durante la fisión, haciéndolos suficientemente lentos para ser capturados por otros núcleos de uranio y continuar la cadena. Heisenberg sabía que existían dos candidatos naturales para actuar como moderador: el grafito y el agua pesada. El agua pesada, óxido de deuterio, en la que los átomos de hidrógeno corriente han sido reemplazados por deuterio, un isótopo más pesado, era el material más puro y eficiente. Pero era extremadamente difícil de producir. En todo el mundo, la única instalación industrial capaz de generarla en cantidades apreciables era la planta de Vemork, propiedad de la empresa Norsk Hydro, situada junto a una cascada de 80 metros en el remoto valle de Telemark al sur de Noruega. En cuanto a el grafito, el físico Walter Bothe se encargó de evaluar su viabilidad como moderador. En una decisión que tendría consecuencias históricas, Bothe concluyó en 1940 que el grafito era insuficiente. Su experimento adolecía de impurezas en el carbono que usó como muestra, y ese error de medición descartó el material más barato, abundante y accesible. Bothe, prestigioso y condecorado, no verificó sus resultados con el rigor necesario. Heisenberg aceptó su conclusión sin cuestionar los datos. El proyecto Uranio quedaría atado al agua pesada de Noruega para toda su existencia. El grafito que Leo Szilard, físico húngaro exiliado en Estados Unidos, había ya identificado como moderador óptimo, sería el material con el que Enrico Fermi construiría en 1942 la pila CP1 en Chicago, el primer reactor nuclear funcional de la historia. El error de Bothe costaría a los alemanes un retraso de al menos 2 años. Mientras tanto, el Uran Project operaba de forma fragmentada. No había un organismo central que coordinara la investigación. Los científicos trabajaban en distintos laboratorios repartidos entre Berlín, Leipzig y Hamburgo, con poca comunicación entre sí. Heisenberg no había querido compartir uranio con equipos rivales cuando el material escaseaba. No había instalado barras de control en los reactores experimentales. Rechazó la oferta del ministro Albert Speer de construir un ciclotrón que habría acelerado el proceso. Según el análisis técnico posterior de sus propios informes al ejército, es evidente que el físico nunca utilizó sus conocimientos para avanzar de la fase de reactor a la fase de explosivo nuclear. ¿Por qué? Esa pregunta ha dividido a los historiadores durante 80 años. Werner Karl Heisenberg nació el 5 de diciembre de 1901 en Würzburgo, en la Baviera imperial. Era hijo de August Heisenberg, profesor de griego medieval y bizantino en la Universidad de Múnich,
y de Annie Wecklein, hija del rector del Gymnasium del mismo apellido. Creció en un ambiente académico de alta burguesía protestante, rodeado de libros y de la convicción de que el conocimiento era la forma más elevada de existencia humana. Estudió bajo Arnold Sommerfeld en Múnich y Max Born en Gotinga. A los 22 años era ya el asistente más brillante de Born. A los 23, becado por la Fundación Rockefeller, se instaló en Copenhague para trabajar con Niels Bohr. Tenía 26 años cuando publicó en 1927 El principio de indeterminación, la proposición de que no es posible conocer simultáneamente con precisión tanto la posición como el momento de una partícula subatómica, no por limitación instrumental, sino por naturaleza fundamental de la realidad física. El Comité del Nobel le concedió el galardón en 1932, cuando tenía 31 años. Era el físico más joven en recibirlo hasta esa fecha. Heisenberg era alemán hasta la médula, patriota, prusiano en su sentido del deber, convencido de que la cultura alemana era el pico más elevado de la civilización occidental. Cuando el nazismo llegó al poder en 1933 y comenzó la purga de judíos y disidentes de las universidades, muchos de sus colegas emigraron. Algunos, como Einstein, lo hicieron de inmediato. Otros, como Bohr, tenían sus posiciones en países no amenazados. Heisenberg tenía la opción de quedarse. Y se quedó. En sus propias palabras, recogidas en sus memorias La parte y el todo, no podía abandonar la ciencia alemana en un momento en que necesitaba de sus mejores hombres para sobrevivir. Consideraba que su deber era preservar la física alemana de las garras de los fanáticos de la Deutsche Physik, la física aria, que rechazaba la relatividad y la mecánica cuántica como ciencia judía. El problema era que esa actitud lo dejó en una posición insostenible. Sus enemigos dentro del régimen, encabezados por Philipp Lenard y Johannes Stark, físicos de la vieja guardia convertidos en fanáticos nazis, lo atacaron en la prensa del partido. Stark publicó en 1937 un artículo en el diario SS Das Schwarze Korps llamando a Heisenberg un judío blanco y sugiriendo que debería ser enviado a un campo de concentración. La SS abrió una investigación sobre su lealtad política. Durante casi 2 años, Heisenberg vivió bajo la amenaza real de ser arrestado. Solo la intervención de su madre, que personalmente visitó a la madre de Heinrich Himmler en una reunión social familiar, logró suavizar la situación. Himmler envió en julio de 1938 una carta al Reichsführer SS de Baviera ordenando que Heisenberg fuera tratado con respeto, aunque también exigiendo que dejara de defender a los científicos judíos en sus declaraciones públicas. Heisenberg aceptó el compromiso. Nunca se afilió al partido nazi, nunca se unió a sus manifestaciones, pero tampoco se fue. Cuando en septiembre de 1939 fue convocado al Uran Project, se encontró ante la pregunta que marcó el resto de su vida. ¿Construir la bomba para Hitler? Los informes que presentó al ejército en 1940 muestran que ya entonces tenía, sobre el papel, los conceptos fundamentales para avanzar hacia un arma. Comprendía la masa crítica, sabía cómo reducirla usando un moderador eficiente, conocía la diferencia entre U-235 y U-238 en términos de fisibilidad. Lo que sus informes no muestran es ningún intento sistemático de calcular esas magnitudes con precisión. Según el análisis técnico publicado en 2003 por el historiador Mark Walker y el físico Manfred Popp en la revista Physics Today, Heisenberg nunca realizó los cálculos necesarios para determinar la cantidad de U-235 necesaria para una detonación, a pesar de que los instrumentos teóricos para hacerlo estaban perfectamente dentro de sus capacidades. En febrero de 1942, ante los ministros del Reich y los altos mandos de la Wehrmacht, Heisenberg presentó el estado del proyecto en una reunión que ha pasado a la historia como el punto de inflexión definitivo del Uran Project. El ministro de Armamentos Albert Speer asistió personalmente. Heisenberg describió la posibilidad teórica de una bomba, pero subrayó que su construcción requeriría un esfuerzo industrial masivo, comparable al del proyecto Manhattan, aunque ninguno de los presentes lo sabía aún, y que ese esfuerzo no produciría resultados antes de varios años.
La pregunta que le hizo el mariscal de campo Wilhelm Keitel fue directa: ¿cuánto tiempo necesitaría? Y Heisenberg respondió con la misma respuesta que daría la muerte al programa: no antes de 2 o 3 años con los recursos disponibles. Keitel y Speer cerraron el debate. Si no había resultado en 1 año, el programa no era prioritario en tiempo de guerra. El Uran Project fue relegado a proyecto civil de investigación básica. Lo extraordinario del caso de Heisenberg es lo que ocurrió en septiembre de 1941, cuando viajó a la Copenhague ocupada para visitar a su mentor Niels Bohr. Los 2 hombres se reunieron a solas en un paseo por las calles de la ciudad. Nadie más escuchó la conversación. Lo que dijeron uno al otro en esas horas se convirtió en uno de los misterios más discutidos de la historia de la ciencia, hasta el punto de que la dramaturga Margaret Atkinson escribió una obra de teatro, Copenhagen, estrenada en 1998, explorando las 3 versiones posibles de ese encuentro. La versión de Bohr fue que Heisenberg llegó a preguntarle si los científicos de ambos bandos tenían la obligación moral de construir la bomba, si era posible hacerlo. Bohr interpretó eso como una confirmación de que Heisenberg estaba activamente trabajando en ella y salió de la reunión aterrorizado. La versión de Heisenberg fue que intentó proponer a Bohr un acuerdo tácito entre los científicos de ambos lados para retrasar deliberadamente sus respectivos programas nucleares, con el fin de que la guerra terminara antes de que cualquier bando tuviera la bomba. Bohr no se lo creyó o no quiso creerlo. El resultado práctico fue que Bohr comunicó al MI6 lo que sabía sobre el Uran Project y unos meses después, en septiembre de 1943, fue evacuado de Dinamarca por la resistencia noruega hacia Gran Bretaña y luego a Los Álamos, donde participó en el Proyecto Manhattan bajo el seudónimo de Nicholas Baker. La última dimensión de la historia de Heisenberg es la más cruelmente irónica. El 6 de agosto de 1945, cuando la BBC anunció que una bomba atómica americana había destruido Hiroshima, Heisenberg estaba confinado en Farm Hall con sus colegas. Su primera reacción fue declarar que la bomba no podía ser realmente nuclear. Afirmó que sería necesario al menos 2 toneladas de uranio enriquecido para construirla. Era un error colosal de cálculo. La bomba Little Boy contenía 64 kilogramos. Otto Hahn, que estaba a su lado y recordaba que en 1939 Heisenberg había hablado de 50 kilogramos como masa crítica mínima, le preguntó directamente por esa contradicción. Heisenberg guardó silencio y cambió de tema. 9 días después de la noticia de Hiroshima, en una disertación que sus colegas de Farm Hall escucharon atónitos, Heisenberg expuso una explicación técnica de cómo los americanos habrían construido la bomba. Sus cálculos eran casi perfectos. En cuanto quiso hacerlo, en 9 días, reconstruyó mentalmente la física que afirmaba no haber podido calcular durante 6 años de guerra. No existe una respuesta definitiva. Los documentos históricos, los transcriptos de Farm Hall desclasificados en 1992, los informes del Uran Project analizados por Walker y Pope, las memorias de los propios científicos apuntan en una dirección. Heisenberg no saboteó activamente el programa en el sentido de falsificar datos o introducir errores deliberados, pero tampoco se empeñó en avanzar hacia la bomba con la misma determinación con que Oppenheimer lo hacía en Los Álamos. Se quedó en ese territorio ambiguo y moralmente cómodo de no hacer todo lo que podría haber hecho, sin hacer nada abiertamente contrario al régimen, ni héroe ni traidor. Un hombre atrapado entre su país y su conciencia, eligiendo un camino que no lo exigía ninguna de las dos. En la primavera de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Noruega. La campaña, conocida como Operación Weserübung, comenzó el 9 de abril de 1940 con desembarcos anfibios y aerotransportados simultáneos en Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger y Narvik. La resistencia noruega combatió durante 2 meses. El rey Haakon VII y el gobierno embarcaron hacia Londres el 7 de junio. Para el 10 de junio, la última resistencia organizada había cesado. Con Noruega ocupada, el Tercer Reich se hizo con el control de la única instalación del mundo capaz de producir agua pesada en cantidades industriales.
la planta de Vemork en el valle de Telemark, propiedad de la empresa Norsk Hydro. Construida en 1934 junto a la cascada de Rjukan, una caída de agua de más de 200 metros que en invierno se congela parcialmente y ruge en los meses de deshielo entre paredes de roca de granito gris. La instalación producía agua pesada como subproducto de la electrólisis del agua ordinaria para generar hidrógeno destinado a fertilizantes agrícolas. El agua pesada, óxido de deuterio en términos químicos, era el moderador que el Uranprojekt de Heisenberg necesitaba para ralentizar los neutrones y hacer posible la reacción en cadena en su reactor experimental. Sin ella, el reactor no funcionaría. La planta de Vemork era un edificio de 7 pisos construido directamente sobre la roca de la montaña, en la ladera norte de un valle tan estrecho y profundo que el sol solo lo iluminaba durante pocas horas diarias en verano y prácticamente no llegaba en los meses de invierno. La temperatura media en febrero oscilaba entre 15 y 20 grados bajo cero. El río Mana corría en el fondo del barranco, a 150 metros por debajo de la planta, entre paredes de hielo negro y roca desnuda. El único acceso era un puente colgante y un camino de montaña. Los alemanes enviaron inmediatamente a 500 especialistas para supervisar y acelerar la producción. La meta era elevar la producción de 500 kilos anuales a 5.000 kilos en 1942. Los servicios de inteligencia británicos conocían la situación desde el principio. El MiT-6 había recibido información sobre el interés alemán en Vemork ya en 1940, antes incluso de que la invasión se completara. El físico Leif Tronstad, director de la instalación antes de la ocupación y uno de los científicos noruegos que mejor conocía el proceso de producción, había huido a Gran Bretaña y puesto su conocimiento al servicio del gobierno noruego en el exilio y del Special Operations Executive, SOE. Fue Tronstad quien convenció a los aliados de que destruir Vemork era una prioridad estratégica de primer orden. «Si tenéis éxito», les dijo a los comandos que partirían en misión, «vivirá en la memoria de Noruega durante 100 años». Los primeros intentos fueron desastres. En octubre de 1942, 4 comandos noruegos, el equipo de la Operación Grouse, fueron lanzados en paracaídas sobre el altiplano de Hardangervidda con órdenes de preparar el terreno para una operación mayor. Saltaron sobre un páramo de granito y turbera a 2.000 metros de altitud, con temperatura de 15 grados bajo cero y ventisca. El salto fue mal calculado y aterrizaron en un punto equivocado. Pasaron semanas localizándose mutuamente y estableciendo contacto de radio con Londres. Subsistieron durante meses cazando renos con trampas improvisadas, durmiendo en un refugio de montaña sin calefacción, comiendo líquenes hervidos cuando la caza fallaba, con los pies envueltos en trapos dentro de las botas porque los calcetines se habían deshecho. En noviembre de 1942, la Operación Freshman intentó infiltrar 30 paracaidistas británicos transportados en 2 planeadores remolcados por bombarderos Halifax. Una borrasca cerró sobre las montañas noruegas. Los 2 bombarderos de remolque y los 2 planeadores se estrellaron en condiciones de visibilidad nula sobre las crestas de Gestadfjell. Los tripulantes murieron en los impactos. Los supervivientes de los planeadores fueron capturados por unidades de la Wehrmacht en las horas siguientes y ejecutados de inmediato bajo la orden comando firmada por Hitler el 18 de octubre de 1942, que ordenaba el fusilamiento sin juicio de cualquier comando aliado capturado detrás de las líneas enemigas, independientemente de si portaba uniforme. No quedó ningún superviviente libre. El segundo intento, la Operación Gunnerside, fue diseñado por el SOE con una lección aprendida: enviar únicamente noruegos, hombres que conocieran el terreno y pudieran pasar desapercibidos si eran capturados sin uniforme. El 16 de febrero de 1943, 6 comandos saltaron en paracaídas desde un bombardero Halifax del 138º Escuadrón de la RAF, despegado desde la base de Thamesford, en Bedfordshire, sobre la meseta helada de Hardangervidda, con vientos de 40 nudos y visibilidad casi cero. El teniente Joachim Ronneberg, de 23 años, instructor de sabotaje y demolición con entrenamiento en Escocia, asumió el mando. Ronneberg nunca supo exactamente para qué servía el agua pesada, solo sabía que debía destruirla. Nunca mencionaron armas nucleares.
recordó décadas después. Solo agua pesada. Nunca explicaron para qué servía. Durante las semanas siguientes, el grupo de Gunnerside se reunió con los 4 supervivientes del equipo Grouse, ahora denominado equipo Swallow, en las montañas. Planificaron la ruta de acceso a la planta, estudiaron los planos que Leif Tronstad les había proporcionado en Londres, calcularon la cantidad de explosivo necesaria para inutilizar las cámaras de electrólisis sin necesidad de un bombardeo que mataría a civiles en Rjukan. Hitler había decretado que los comandos capturados serían ejecutados. Se distribuyeron cápsulas de cianuro. La noche del 27 al 28 de febrero de 1943, con temperatura de 20 grados bajo cero y una ventisca que borraba las huellas sobre la nieve, el grupo de 10 hombres descendió por cuerdas al barranco del río Mana, un descenso de 150 metros por paredes de roca y hielo. Cruzaron el río congelado y escalaron la cara norte del barranco. Ronneberg y su compañero Friedrich Kaiser encontraron un estrecho túnel de cables que penetraba en el sótano principal de la instalación a través de la roca de la montaña. Tenía unos 50 centímetros de diámetro. Se arrastraron por él durante varios metros en la oscuridad. En el interior identificaron las 18 células de electrólisis del agua pesada, cilindros de metal de unos 2 metros de altura conectados por tuberías cromadas que brillaban bajo la luz artificial. Ronneberg colocó las cargas de plástico con mecha de 2 minutos. Le indicó al único guardia noruego que habían neutralizado que mantuviera la boca abierta durante la detonación para protegerse los tímpanos de la onda de presión. El ruido constante de la maquinaria industrial de la planta ahogó completamente las explosiones. La detonación no fue descubierta hasta el día siguiente, cuando el turno de la mañana encontró el sótano destruido y 600 litros de agua pesada derramados por el suelo. Los comandos ya habían desaparecido en la ventisca. El grupo se dividió. 6 de los 10 hombres iniciaron la marcha de 400 kilómetros hacia la neutral Suecia en esquíes a través del altiplano de Hardangervidda. Tardaron 18 días. Los otros 4 permanecieron en Noruega como agentes de la resistencia. Ronneberg llegó a Suecia el 18 de marzo de 1943. 2 años después, de regreso a Noruega ya liberada, se encontró con el guardia al que había dejado su indicación sobre abrir la boca. Su audición estaba intacta. La planta fue parcialmente reparada y la producción se reanudó meses después. Pero la respuesta aliada fue inmediata. El 16 de noviembre de 1943, 143 bombarderos B-17 de la 8ª Fuerza Aérea Norteamericana despegaron desde bases en Inglaterra y descargaron 711 bombas sobre Vemork y sus alrededores. Menos de 100 impactaron en el objetivo, pero los daños en la infraestructura eléctrica y de producción fueron suficientemente graves para que los alemanes tomaran una decisión radical. Pararían la producción en Noruega y trasladarían todas sus reservas de agua pesada a Alemania. El bombardeo también mató a 22 civiles noruegos de la localidad de Rjukan, un costo que el gobierno noruego en el exilio había pedido explícitamente evitar y que la USAAF ignoró. En enero de 1944, 39 barriles con 14 toneladas de agua pesada fueron transportados en tren hasta el embarcadero del lago Tin. El plan era cargarlos en el ferry SF Hydro para cruzar el lago y continuar por tierra hacia Alemania. La resistencia noruega, alertada por Tronstad desde Londres, organizó una operación final. En la madrugada del 20 de febrero de 1944, el partisano noruego Knut Haukelid colocó una carga de plástico de unos 8 kilogramos conectada a un temporizador en la bodega del ferry mientras el barco estaba atracado. El SF Hydro zarpó a las 10 de la mañana con los barriles de agua pesada, 18 miembros de la tripulación y 29 pasajeros civiles, la mayoría trabajadores de la zona. 21 minutos después del zarpe, la carga detonó en el punto más profundo del lago. El ferry se hundió en 4 minutos. Murieron 14 civiles noruegos. Las 14 toneladas de agua pesada quedaron sepultadas a 400 metros de profundidad en las aguas heladas del lago Tin, donde siguen hasta hoy. El resultado de aquellas 4 operaciones, Grouse, Freshman, Gunnerside y el hundimiento del SF Hydro, fue que el Uran Project nunca pudo construir un reactor nuclear con reacción en cadena sostenida.
Heisenberg y su equipo pasaron los últimos 2 años de la guerra, entre 1943 y 1945, trabajando en la pequeña localidad de Haigerloch, en las laderas del Jura Suavo, en un reactor experimental ubicado en la cueva de un antiguo taller de molinos. El reactor utilizaba 164 cubos de uranio metálico puro suspendidos en agua pesada dentro de un cilindro de aluminio con una carcasa de grafito que intentaba compensar parcialmente las insuficiencias del moderador. Nunca alcanzó la masa crítica. Nunca llegó a la reacción en cadena. Cuando los equipos de la Operación Alsos lo desmantelaron el 23 de abril de 1945, encontraron un artefacto que estaba a unos pocos pasos de funcionar, pero que la falta de agua pesada había dejado técnicamente a medio camino. Desde los primeros meses de la guerra, en los centros de inteligencia de Washington y Londres, se manejaba un escenario que nadie quería articular demasiado claramente: la posibilidad de que los nazis desarrollaran la bomba antes que los aliados. El miedo tenía rostro y nombre: Werner Heisenberg, el mejor físico teórico del mundo trabajando para el régimen que ya había demostrado no tener escrúpulos de ningún tipo. El director de inteligencia científica del Proyecto Manhattan, el general Leslie Groves, llegó a contemplar seriamente el asesinato de Heisenberg. En 1944 envió al agente Moe Berg, antiguo receptor de las grandes ligas de béisbol convertido en espía de la OSS, precursora de la CIA, a Zúrich con instrucciones de asistir a una conferencia de física donde Heisenberg iba a hablar y dispararle si sus palabras sugerían que los alemanes estaban cerca de tener la bomba. Berg asistió a la conferencia el 18 de diciembre de 1944. Llevaba una pistola en el bolsillo del abrigo. Heisenberg habló durante 90 minutos sobre temas de física teórica que no revelaban ningún avance en el programa nuclear militar. Berg guardó la pistola y no apretó el gatillo. Era ese nivel de angustia el que mantenía en marcha el Proyecto Manhattan. Lo que ahora a menudo se olvida es que las bombas atómicas americanas no se pensaron para Japón. Se diseñaron con Berlín en mente. El objetivo original era detonar un arma nuclear sobre la capital alemana antes de que los científicos de Hitler pudieran hacer lo mismo sobre Londres o Washington. El físico alemán exiliado Otto Frisch, sobrino de Lise Meitner, uno de los que había calculado la energía de la fisión, trabajó en Los Álamos junto a Robert Oppenheimer y Hans Bethe. También lo hicieron Eduard Teller, Leo Szilard, Emilio Segre y John von Neumann, todos ellos europeos que habían huido del nazismo y que trabajaban en el desierto de Nuevo México con una motivación que ningún incentivo económico podía comprar: la certeza de que si no lo hacían ellos primero, lo haría Hitler. El historiador Mark Walker, autor de Nazi Science, Myth, Truth and the German Atomic Bomb, lo formuló con precisión quirúrgica. La Alemania nazi no construyó la bomba no porque le faltaran científicos, recursos o voluntad, sino porque sus líderes no lo intentaron de verdad. La clave no estaba en la capacidad técnica, estaba en la decisión política de comprometer los recursos necesarios. Para que el Uran Project hubiera llegado a producir un arma antes del final de la guerra, habrían tenido que alterarse varias variables simultáneamente. Los historiadores que han examinado este escenario coinciden en identificar al menos 4 condiciones necesarias. La primera, que Walter Bothe no hubiera cometido su error con el grafito en 1940. Bothe era un experimentalista de primera categoría, recibiría el Premio Nobel de Física en 1954, y su conclusión de que el grafito era insuficiente como moderador nuclear fue aceptada sin cuestionamiento por el resto del equipo. El problema estaba en que la muestra de carbono que Bothe utilizó en su experimento contenía impurezas que absorbían neutrones y distorsionaban los resultados. Un grafito puro habría dado resultados completamente distintos. En los Estados Unidos, Leo Szilard, físico húngaro exiliado en Columbia University, había calculado independientemente que el grafito puro era el moderador más adecuado, y fue ese cálculo el que guió la construcción de la pila CP-1 de Enrico Fermi en Chicago.
El 2 de diciembre de 1942, bajo las gradas del campo de fútbol americano Stagg Field de la Universidad de Chicago, Fermi logró la primera reacción en cadena nuclear sostenida de la historia utilizando precisamente el grafito que Bose había descartado. El bloque de grafito tenía 7,3 metros de lado y pesaba 1.500 toneladas. Había grafito a disposición en cantidades industriales. El agua pesada, en cambio, requería una instalación específica en Noruega que los aliados sabotearon metódicamente. La segunda condición necesaria, que Hitler hubiera comprendido la importancia estratégica del proyecto ya en 1939 y hubiera asignado recursos comparables a los del proyecto Manhattan. El Führer era un hombre fascinado por las armas convencionales, por los tanques Tiger, por los cohetes V-2, por los U-Boots. La física nuclear le parecía demasiado abstracta, demasiado teórica, demasiado alejada de los resultados inmediatos que su mentalidad de sargento de infantería de la Primera Guerra Mundial valoraba. Cuando en junio de 1942 Albert Speer le presentó un resumen del estado de la investigación nuclear, Hitler mostró interés momentáneo. Llegó a preguntar si era posible fabricar una bomba del tamaño de una piña con ese principio, pero no tomó ninguna decisión de asignación de recursos. La decisión se tomó en sentido contrario. El programa fue degradado. Compárese con la decisión del presidente Roosevelt en agosto de 1939, cuando Einstein le hizo llegar su famosa carta de advertencia. Roosevelt no comprendió necesariamente los detalles de la física nuclear, pero comprendió el contexto estratégico. Si los alemanes estaban trabajando en ello, los americanos tenían que estar por delante. Primero financió el Comité Consultivo del Uranio en 1939, luego el Comité S1 en diciembre de 1941 y finalmente, en agosto de 1942, autorizó la transferencia completa del programa al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que a su vez designó al general Leslie Groves como director. El resultado fue la mayor empresa industrial de ciencia aplicada de la historia humana, más de 130.000 personas, 3 ciudades construidas desde cero: Oak Ridge en Tennessee, con sus 2.400 hectáreas, Hanford, en el estado de Washington, con sus 1.500 kilómetros cuadrados sobre el río Columbia, y Los Alamos en las mesetas de Nuevo México a 2.200 metros de altitud, y una inversión de $2.200 millones de la época, equivalentes a unos 34.000 millones en dinero actual. En Oak Ridge, filas de espectrómetros de masa llamados calutrones, desarrollados por Ernest Lawrence en Berkeley, separaban el isótopo U-235 del U-238. 2 años de trabajo fueron necesarios para producir los 64 kilogramos de U-235 de la bomba Little Boy. En Hanford, 3 reactores nucleares de grafito irradiaban uranio para transmutarlo en plutonio 239, el material de la bomba Fat Man. Solo las instalaciones de Hanford empleaban a 51.000 personas en el momento de máxima actividad y operaban una flota de 900 autobuses. La tercera condición, que Heisenberg hubiera querido realmente construir la bomba, que en lugar de dilatar plazos, trabajar en física fundamental y presentar informes que subrayaban las dificultades más que las posibilidades, hubiera movilizado al grupo con la intensidad con que Oppenheimer lo hacía en Los Álamos. Esto no era solo una cuestión de voluntad individual. Requería también que los científicos secundarios del Uran Project, los estudiantes de posgrado de Weizsäcker, que según los registros históricos llevaban la mayor parte del trabajo práctico, hubieran tenido un liderazgo que los orientara hacia el objetivo del explosivo en lugar de quedarse en la física del reactor. La cuarta, que el antisemitismo nazi no hubiera expulsado de Alemania a las mentes que habrían acelerado decisivamente el proyecto: Albert Einstein, Lise Meitner, Otto Frisch, Leo Szilard, Edward Teller, Hans Bethe, Felix Bloch, Rudolf Peierls, John von Neumann, James Franck, Emilio Segré. Todos habían nacido o estudiado en países de lengua alemana, todos habían huido del nazismo y todos terminaron trabajando para los aliados. En Los Álamos, el 40% de los físicos eran europeos emigrados, muchos de ellos judíos. Su motivación era cualquier cosa menos abstracta. Sabían que si Hitler tenía la bomba y ellos no la tenían,
sus familias aún en Europa pagarían el precio. El historiador alemán Rainer Karlsch planteó en su libro Hitlers Bombe, publicado en 2005, una dimensión adicional al debate: la posibilidad de que los alemanes hubieran realizado pruebas de artefactos nucleares parciales en 1944 y 1945. Según los documentos que Karlsch examinó en archivos rusos y alemanes, se habrían detonado artefactos en Ohrdruf, en el estado de Turingia, con efectos que habrían incluido la vaporización de prisioneros de guerra usados como sujetos de prueba a corta distancia de la detonación y el arrasamiento de árboles en un radio de varios cientos de metros. El debate entre especialistas sobre si esos dispositivos eran bombas nucleares propiamente dichas, armas sucias radiológicas convencionales o simplemente cargas de alto explosivo experimental no está cerrado. La evidencia física disponible es incompleta, pero la discusión misma es una prueba de que el estado del programa nazi era más avanzado de lo que la narrativa histórica convencional asumió durante décadas. Si las 4 condiciones necesarias hubieran convergido: grafito en lugar de agua pesada, recursos equivalentes al proyecto Manhattan, un Heisenberg comprometido con el objetivo del arma y el talento judío retenido en lugar de exiliado, los analistas más rigurosos estiman que Alemania podría haber tenido una bomba de uranio operativa hacia finales de 1944 o principios de 1945. No como certeza, como posibilidad real, documentada en la física de lo que se sabía en ese momento y dependiente de una cadena de decisiones que perfectamente podrían haber sido distintas. Supongamos que los nazis hubieran tenido una bomba. El problema inmediato habría sido entregarla al objetivo, y ese problema era de una magnitud que la propaganda nazi y la imaginación popular han tendido a subestimar. Las primeras bombas atómicas eran artefactos de ingeniería masivos. La bomba Little Boy, detonada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, pesaba aproximadamente 4.000 kilogramos y medía 3 metros de longitud. La bomba Fat Man, lanzada sobre Nagasaki 3 días después, pesaba cerca de 5.000 kilogramos. Ningún bombardero alemán en servicio activo habría podido transportar estas cargas. El Heinkel G-111, el bombardero de uso más extendido en la Luftwaffe durante la primera mitad de la guerra, tenía una capacidad de carga máxima de alrededor de 2.000 kilogramos. El Heinkel G-177 Grave, el único bombardero pesado de 4 motores de la Fuerza Aérea Alemana, nunca llegó a operar de forma satisfactoria. Sus motores emparejados tenían tendencia a incendiarse en vuelo. La Luftwaffe alemana había sido concebida como una fuerza táctica de apoyo a las operaciones terrestres, no como una fuerza de bombardeo estratégico de largo alcance. A diferencia de los aliados, que contaban con el Avro Lancaster británico, con una bodega de bombas capaz de transportar el Grand Slam de 10 toneladas, y con el B-29 Superfortress americano, diseñado específicamente para misiones de bombardeo de altísima altitud, los alemanes carecían de la plataforma de entrega adecuada. Esta limitación condicionaba profundamente los objetivos posibles. Londres era alcanzable desde bases aéreas en Francia o en los Países Bajos. La distancia desde Calais hasta el centro de Londres es de unos 200 kilómetros en línea recta, dentro del radio operativo de casi cualquier avión alemán. Moscú, sin embargo, estaba a más de 1.800 kilómetros de Berlín. Un bombardero cargado con un artefacto nuclear del peso de las primeras bombas atómicas habría necesitado una escolta de cazas que la Luftwaffe no podría haber garantizado sobre territorio soviético, donde los cazas de la PV o la defensa aérea de la Unión Soviética operaban en masa. Para los objetivos más lejanos, los nazis habrían tenido que considerar alternativas al bombardeo aéreo. La más obvia era el cohete V-2, el Vergeltungswaffe 2, diseñado por Werner von Braun y Walter Dornberger y lanzado operacionalmente por primera vez en septiembre de 1944. El V-2 era un misil balístico de combustible líquido con un alcance de alrededor de 320 kilómetros. Podía llegar a Londres desde lanzaderas en Holanda o en el norte de Francia, pero su ojiva era de apenas 1 tonelada.
Una bomba atómica del tipo que los alemanes habrían podido construir pesaba entre 3 y 5 veces esa cantidad. El V2 no podría haber transportado un arma nuclear del tipo Fat Man ni remotamente. La solución más siniestra, contemplada por algunos analistas del escenario, habría sido la entrega encubierta. Un submarino de la Kriegsmarine llevando la bomba hasta la desembocadura del Támesis o un camión conducido por un agente de la Abwehr hasta el centro de Moscú en una misión suicida. Métodos de terrorismo nuclear, no de bombardeo estratégico, pero métodos que el Tercer Reich habría considerado perfectamente aceptables. Si los nazis hubieran tenido la bomba en el verano de 1944, el primer blanco habría sido casi con certeza el Reino Unido. No por razones estratégicas puramente racionales, sino por razones de obsesión personal de Adolf Hitler. La furia del Führer hacia Gran Bretaña tenía múltiples capas. Había subestimado la determinación británica de seguir combatiendo cuando Francia cayó en junio de 1940. Había lanzado la Operación Barbarroja en parte convencido de que Inglaterra cedería tan pronto como el coloso soviético fuera aplastado. La batalla de Inglaterra, en el verano y otoño de 1940, fue su primera gran derrota estratégica. La RAF rechazó a la Luftwaffe y Churchill pronunció ante el Parlamento palabras que se grabaron en el imaginario occidental. Never give in, never, never, never. El Blitz, la campaña de bombardeos nocturnos sobre Londres que se extendió desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941, mató a más de 40.000 civiles británicos, pero tampoco doblegó la resistencia inglesa. Hitler necesitaba una solución definitiva para el problema inglés. Una bomba atómica se la habría dado. Una detonación nuclear sobre el centro de Londres en 1944 habría matado probablemente entre 80.000 y 150.000 personas en el instante de la explosión, dependiendo del rendimiento del arma y la altitud de detonación. La onda expansiva habría destruido estructuras en un radio de 2 kilómetros. Los incendios secundarios habrían arrasado la City, Westminster y gran parte del East End. El Palacio de Buckingham, las cámaras del Parlamento, el Ministerio de Guerra en Whitehall, el cuartel general del mando del bombardeo en High Wycombe, todo dentro del radio de destrucción máxima. La muerte de Winston Churchill, que físicamente se encontraba con frecuencia en las proximidades de Whitehall, habría precipitado una crisis política de proporciones incalculables. Churchill era en ese momento el símbolo viviente de la resistencia británica. Su voz, su energía, su terquedad física y retórica habían sostenido la moral de un pueblo que había soportado 4 años de guerra y privaciones. Sin Churchill, en medio del pánico radiactivo de un Londres destruido, los sectores del establishment político británico que en 1940 habían preferido negociar con Hitler, el grupo encabezado por el canciller Lord Halifax, habrían recuperado influencia de forma inmediata. Los aliados habrían perdido su base de operaciones en Europa occidental. El día D, la invasión de Normandía del 6 de junio de 1944, dependía fundamentalmente de la infraestructura logística construida en el sur de Inglaterra, los aeropuertos de Biggin Hill, Manston y Tangmere, los puertos de Portsmouth, Southampton y Portland, los millones de toneladas de material almacenado en barracones que se extendían por los condados de Surrey, Hampshire y Dorset. Sin esa base, la liberación de Europa occidental no habría sido posible. El efecto psicológico sobre Estados Unidos habría sido devastador y, paradójicamente, también movilizador. Una bomba nuclear en una ciudad aliada habría confirmado el peor escenario que Einstein, Szilard y los físicos exiliados habían advertido desde 1939. El proyecto Manhattan, que en el verano de 1944 ya operaba a plena capacidad, se habría convertido en la prioridad absoluta de toda la economía norteamericana. Pero la pregunta era si el proyecto americano podría haber producido su propio arma a tiempo antes de que los nazis lanzaran una segunda. El otro gran blanco del escenario hipotético era la Unión Soviética. Para Hitler, la guerra contra Stalin no era simplemente un conflicto territorial o geopolítico.
Era lo que él llamaba en sus discursos y en el Mein Kampf una Vernichtungskrieg, una guerra de aniquilación, la confrontación final entre lo que él identificaba como el arianismo germánico y el judeo-bolchevismo. La dimensión existencial que el régimen nazi atribuía a ese conflicto explica las atrocidades sin precedentes que lo caracterizaron. Los 3,3 millones de prisioneros de guerra soviéticos que murieron de hambre, frío y ejecuciones en los campos alemanes entre 1941 y 1942, las masacres de civiles llevadas a cabo por los Einsatzgruppen en las retaguardias del ejército, la destrucción premeditada de ciudades enteras. Para el verano de 1943, el curso de la guerra en el este había cambiado de forma definitiva e irreversible. La rendición del sexto ejército del Generaloberst Friedrich Paulus, el 2 de febrero de 1943 en Stalingrado, fue el símbolo de ese punto de inflexión. Pero fue la batalla de Kursk, en julio de 1943, la que sellara el destino del Tercer Reich en el este. El 5 de julio de 1943, la Operación Ciudadela alemana lanzó el mayor ataque de tanques de la historia sobre el saliente soviético de Kursk. Entre 2.700 y 2.900 carros blindados alemanes, apoyados por 900 aeronaves de la Luftwaffe, se enfrentaron a una fuerza soviética que había pasado meses construyendo 8 líneas de defensa en profundidad. La batalla duró 2 semanas. Los alemanes perdieron cientos de tanques Tiger y Panzer sin haber roto el frente soviético. Desde ese momento, la Wehrmacht en el este no realizó ninguna ofensiva estratégica importante. En el verano de 1944, el Ejército Rojo que enfrentaba a los nazis era un organismo completamente distinto al que había sido sorprendido por la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. 3 años de guerra de supervivencia, de victorias parciales y de derrotas catastróficas habían producido un sistema de mando que había aprendido a coordinar operaciones combinadas, infantería, blindados, artillería, aviación táctica, a una escala que superaba lo que cualquier ejército de la historia había realizado. Los generales soviéticos de 1944 no eran los mismos que los de 1941. Georgi Chukov había demostrado en Stalingrado y en Kursk que podía diseñar y ejecutar operaciones de cerco de millones de hombres. Alexander Vasilevsky coordinaba desde la Stavka, el Estado Mayor Supremo soviético, con una precisión logística que habría impresionado a cualquier académico militar de la época. Konstantin Rokossovsky, que había sido arrestado y torturado por la NKVD en 1937 durante las purgas de Stalin y liberado en 1940 para que volviera a servir al régimen que lo había encarcelado, había ascendido hasta convertirse en uno de los comandantes de frente más brillantes de toda la guerra. El 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después del inicio de la Operación Barbarroja, Rokossovsky lanzó la Operación Bagration con una precisión devastadora. La Stavka había conseguido engañar completamente al alto mando alemán, el OKH, haciéndole creer que el ataque principal vendría de Ucrania. Como resultado, 7 divisiones Panzer habían sido retiradas del grupo de ejércitos centro y enviadas al sur, justo antes de que el martillo soviético cayera sobre ese mismo grupo. En las primeras 48 horas de la ofensiva, el grupo de ejércitos centro, 4 ejércitos alemanes con 34 divisiones, fue simultáneamente atacado en 6 puntos diferentes por 2,3 millones de soldados soviéticos apoyados por 5.200 tanques y 6.000 aviones. En una semana, Vitebsk fue cercada y capturada con 53.000 prisioneros. En 2 semanas, el 9º ejército alemán del general Hans Jordan fue destruido en la bolsa de Bobruisk, 50.000 bajas y 20.000 prisioneros en 6 días. Para el 3 de julio, Minsk había caído y el 4º ejército alemán, 150.000 hombres, estaba completamente cercado al este de la ciudad. Al final de la operación, en agosto de 1944, el Ejército Rojo había avanzado 600 kilómetros desde las afueras de Orsha en Bielorrusia hasta el río Vístula en Polonia y había destruido o dañado gravemente 28 de las 34 divisiones del grupo de ejércitos centro. Era la mayor derrota de la Wehrmacht en toda la guerra, superior incluso a Stalingrado.
Una bomba atómica lanzada sobre Moscú antes del lanzamiento de Bagration, entre enero y junio de 1944, habría modificado este escenario, pero de una forma mucho más limitada de lo que la propaganda nazi habría querido creer. Moscú en 1944 era una ciudad de 4 millones de habitantes y el nudo ferroviario más importante de la Unión Soviética. 25 líneas radiales de ferrocarril convergían en sus estaciones. El anillo exterior de la ciudad, marcado por la carretera de circunvalación, tenía un diámetro de unos 40 kilómetros. Una bomba del tipo que los nazis podrían haber construido, de rendimiento comparable a Little Boy, unos 15 kilotones, habría destruido completamente los edificios en un radio de 1,5 kilómetros desde el punto de detonación y causado daños estructurales graves hasta unos 3 kilómetros. Los incendios secundarios habrían podido extenderse más lejos dependiendo de las condiciones meteorológicas. El Kremlin, el Estado Mayor soviético en la calle Arbat, los ministerios y la red ferroviaria del centro. Todos habrían sido destruidos o gravemente dañados, pero Joseph Stalin no vivía en el Kremlin. Desde el inicio de la guerra había trasladado su residencia habitual a la dacha de Kuntsevo, en los bosques al suroeste de la ciudad, a unos 15 kilómetros del centro. Sus visitas al Kremlin eran relativamente infrecuentes y llevaban aparejada una seguridad masiva. Los planes de contingencia soviéticos para la evacuación de la capital en caso de catástrofe habían sido elaborados ya en octubre de 1941, cuando las divisiones alemanas habían llegado a 100 kilómetros de Moscú y el gobierno había llegado a trasladar parcialmente sus ministerios a Kuibyshev, hoy Samara, en el Volga. En ese escenario de octubre de 1941, Stalin fue el único que permaneció en Moscú cuando la mayoría del aparato del Estado había sido evacuado. Si resistió la proximidad del ejército alemán convencional a 100 kilómetros, no es razonable suponer que un ataque nuclear le habría hecho rendirse inmediatamente. La destrucción de los nódulos ferroviarios de Moscú habría creado un caos logístico que la industria de trabajo esclavo soviética habría tardado meses en reparar, no años. Los ingenieros del Ejército Rojo habían demostrado en 1941 y 1942 una capacidad para construir y reparar infraestructuras en condiciones de combate que no tenía parangón en ningún otro ejército. Habían trasladado más de 14.000 instalaciones industriales al este de los Urales entre julio y noviembre de 1941, en el momento más dramático de la invasión alemana. Reparar líneas de ferrocarril bajo la amenaza nuclear era un reto de una magnitud diferente pero no incomparable. Y además estaba la pregunta del mando. El sistema político soviético era el más centralizado del mundo, sí, pero precisamente por eso había construido una estructura de mando redundante. Los 4 comandantes de frente clave en el verano de 1944, Rokossovsky al mando del primer frente bielorruso, Iván Cherniakovsky en el tercero, Kirill Meretskov en el Leningrado, Iván Konev en el primer frente ucraniano, operaban desde cuarteles generales avanzados a miles de kilómetros de Moscú. Tenían autorización para actuar en sus sectores con considerable autonomía táctica, siempre dentro de los planes estratégicos de la Stavka. La decapitación del liderazgo político en Moscú habría generado una crisis de mando, sin duda. Pero el Ejército Rojo de 1944 no era el de 1941. Ya no necesitaba que Stalin le dijera cómo rodear una división alemana o cómo organizar un cruce de río bajo fuego de artillería. Sus generales lo sabían hacer solos. Lo que habría producido un ataque nuclear sobre Moscú es aquello que los propios estrategas alemanes más temían del carácter soviético: la sed de venganza. La memoria colectiva soviética ya acumulaba 27 millones de muertos, ciudades arrasadas, masacres de civiles, un nivel de sufrimiento que ninguna potencia occidental había conocido en esa guerra. Un ataque nuclear sobre la capital habría convertido ese odio en algo cualitativamente diferente. Una furia que no habría aceptado ningún armisticio, ninguna negociación, ninguna pausa. Los soldados soviéticos, que ya combatían con una determinación que asombraba a los propios alemanes, habrían tenido una razón adicional para no detenerse hasta llegar a Berlín y reducirlo a escombros. El historiador británico Anthony Beevor
que estudió en profundidad el comportamiento del Ejército Rojo en las últimas fases de la guerra, documentó en Berlín la caída como las tropas soviéticas combatían con una mezcla de disciplina militar profesional y furia personal que el propio mando soviético en ocasiones tenía dificultades para controlar. Una bomba atómica no habría apagado esa furia, la habría encendido hasta un punto que ningún cálculo estratégico podría prever. Existe un tercer escenario que los estrategas del Tercer Reich habrían considerado: la destrucción de las fuerzas aliadas en Normandía, en el período inmediatamente posterior al desembarco del 6 de junio de 1944. El día D fue, desde el punto de vista logístico, uno de los eventos más extraordinariamente complejos de la historia militar. En las primeras 24 horas, 156.000 soldados aliados desembarcaron en 5 playas de la costa normanda. En los días siguientes, más de 150.000 toneladas de material, vehículos, munición, combustible, alimentos, equipos médicos, fueron descargadas a través de los puertos Mulberry artificiales que los ingenieros aliados habían construido y remolcado cruzando el Canal de la Mancha. Durante las primeras semanas, la cabeza de playa aliada en Normandía era un objetivo concentrado. Cientos de miles de hombres y miles de toneladas de material comprimidos en una franja costera de apenas 100 kilómetros de longitud. Un arma de destrucción masiva detonada sobre esa concentración habría eliminado en un solo golpe a una parte sustancial de las fuerzas de invasión y habría destruido la infraestructura logística que hacía posible la liberación de Europa. El problema para los nazis habría sido, de nuevo, el de la entrega. La costa de Normandía estaba cubierta por una densa red de defensa antiaérea aliada. La superioridad aérea que los aliados habían establecido sobre el Canal de la Mancha y el norte de Francia hacía virtualmente imposible que un bombardero de la Luftwaffe alcanzara el objetivo a altitudes convencionales sin ser interceptado. El V-2, con su alcance de 320 kilómetros desde lanzaderas fijas en Holanda o en el Pas de Calais, podría haber alcanzado Normandía. Pero el V-2 requería tiempos de preparación de varias horas, sus coordenadas de impacto eran notoriamente inexactas, el margen de error podía superar los varios kilómetros, y su capacidad de carga era insuficiente para un arma nuclear convencional. Si los nazis hubieran tenido tiempo para miniaturizar su arma, un proceso que el proyecto Manhattan tomó varios años adicionales después de producir la primera bomba, o si hubieran optado por un artefacto de fisión parcial de menor rendimiento pero transportable por un V-2 modificado, el escenario cambia radicalmente. Una detonación nuclear táctica sobre la playa de Omaha o sobre el puerto de Cherbourg habría retrasado la liberación de Francia en meses, posiblemente en años. Lo que habrían ganado con eso los nazis era tiempo, solo tiempo, no la victoria final. La pregunta que sigue al lanzamiento hipotético de la primera bomba nazi es inevitable. ¿Habrían respondido los aliados con su propio programa nuclear? La respuesta es sí, de forma absoluta y sin dilación alguna. El proyecto Manhattan ya estaba en marcha desde 1942 y operaba a plena capacidad en el verano de 1944. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, la prueba Trinity detonó el primer artefacto nuclear funcional de la historia. Una bomba nazi, en 1944, habría confirmado la urgencia más allá de cualquier duda y habría concentrado todos los recursos disponibles de la economía americana, que en 1944 era con diferencia la mayor del mundo, en ese único objetivo. El general Leslie Groves, que dirigía el proyecto Manhattan, era un hombre de una capacidad organizativa extraordinaria. Había supervisado la construcción del Pentágono en 16 meses. Cuando tomó el mando del proyecto nuclear en septiembre de 1942, lo primero que hizo fue comprar la mayor reserva de mineral de uranio disponible en el mundo, 1.200 toneladas de óxido de uranio almacenadas en Staten Island, procedentes de las minas de Shinkolobwe en el Congo belga, antes de que nadie más pudiera hacerlo. Era el tipo de hombre que se anticipa. Un ataque nuclear alemán habría convertido al proyecto Manhattan en la prioridad absoluta del Estado americano. Los $2.000 millones ya invertidos habrían sido incrementados sin límite de presupuesto.
las 120.000 personas ya empleadas habrían sido multiplicadas, y Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Hans Bethe, Edward Teller y los demás físicos de los Alamos habrían trabajado con la certeza visceral de que el tiempo era literalmente una cuestión de supervivencia civilizacional. La primera bomba americana habría caído sobre Alemania, no sobre Japón. Ese fue siempre el objetivo original del proyecto. El escenario más oscuro del ejercicio hipotético no es aquel en que los nazis destruyen Londres o Moscú. Es aquel en que ambos bandos tienen bombas nucleares de forma simultánea y ninguno está dispuesto a retroceder. Un intercambio nuclear entre la Alemania nazi y los aliados, o entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, en 1944 o 1945, habría producido una devastación sin precedentes históricos. Las primeras bombas atómicas tenían un rendimiento de alrededor de 20 kilotones, equivalente a 20.000 toneladas de TNT. No eran armas apocalípticas en el sentido termonuclear que tendría la bomba de hidrógeno de los años 50. Pero tampoco eran armas que una potencia industrial pudiera absorber indefinidamente. Alemania, en el verano de 1944, era ya un país sitiado por el poder aéreo aliado. Más de 2.000 bombarderos de la RAF y la USAF lanzaban miles de toneladas de bombas convencionales sobre ciudades alemanas cada semana. Hamburgo había sido arrasada en julio de 1943 en la Operación Gomorra. 40.000 civiles muertos en 4 noches de bombardeo incendiario. Dresde, en febrero de 1945, ardió durante días. La infraestructura industrial alemana, las acerías del Ruhr, las refinerías de Leuna, las fábricas de rodamientos de Schweinfurt, era destruida sistemáticamente. En ese contexto, la capacidad de Alemania para producir bombas atómicas en serie habría sido mínima. El enriquecimiento de uranio requería enormes instalaciones industriales, como la que los americanos construyeron en Oak Ridge, Tennessee, con sus 55 edificios de producción y 20.000 empleados, que habrían sido objetivos inmediatos de los bombarderos aliados. Un solo ataque sobre una planta de enriquecimiento hubiera eliminado meses de producción. Esto significa que Alemania, incluso con la bomba, probablemente no habría podido producir más de 1 o 2 unidades anuales. No las suficientes para cambiar el equilibrio fundamental de la guerra que se había inclinado irrevocablemente en favor de los aliados desde Stalingrado. Lo que sí habría cambiado habría sido la naturaleza de la posguerra. Si la guerra terminaba no con la rendición incondicional del Tercer Reich en mayo de 1945, sino con algún tipo de negociación forzada por el miedo nuclear mutuo, el orden mundial que emergió de 1945 habría sido radicalmente diferente. No habría habido los juicios de Nuremberg, no habría habido la desnazificación sistemática de Alemania Occidental. El régimen nazi, o algún sucesor negociador, podría haber sobrevivido en alguna forma, con consecuencias para la Europa del siglo XX que ningún historiador puede calcular con certeza. La realidad histórica de los últimos meses de la guerra incluyó una dimensión que prefiguró la Guerra Fría, la carrera de las potencias aliadas para capturar a los científicos nucleares alemanes antes de que cayeran en manos soviéticas o se dispersaran irrecuperablemente. La Operación Alsos, dirigida por el coronel Boris Pash, antiguo oficial de contrainteligencia del Proyecto Manhattan, fue el brazo militar de esa carrera. Los equipos de Alsos seguían de cerca a las divisiones de combate aliadas, interrogando a científicos capturados en cada ciudad liberada y buscando cualquier rastro del programa nuclear nazi. Lightning A, como se llamaba al componente más agresivo de la operación, llegó a operar detrás de las líneas enemigas. En Estrasburgo, en noviembre de 1944, el equipo de Alsos capturó los archivos del físico Carl Friedrich von Weizsäcker. La lectura de esos documentos convenció a Pash de que los nazis no tenían una bomba. Pero siguieron buscando porque la información podía ser incompleta o deliberadamente engañosa. En las semanas finales de la guerra, los equipos de Alsos avanzaron a través de Alemania con objetivos precisos. En Stadilm, en Turingia, encontraron un laboratorio nuclear parcialmente destruido.
En Heidelberg capturaron al físico Walter Bothe. En una fábrica textil, que resultó ser una instalación de investigación secreta, encontraron a 25 científicos que revelaron la ubicación de archivos escondidos en un pozo séptico sellado. Pash y sus hombres hundieron los brazos en el pozo y recuperaron los documentos. El objetivo final era Werner Heisenberg, que se había retirado a su casa de verano en la aldea de Urfeld, en Baviera, al borde del lago Walchensee, rodeado de 700 soldados de las SS que defendían la zona. Pash engañó a los defensores para que revelaran la posición de Heisenberg y lo capturó el 3 de mayo de 1945, 2 días antes del suicidio de Hitler en el búnker de Berlín. El 6 de agosto de 1945, cuando la BBC anunció que una bomba atómica americana había destruido Hiroshima, Heisenberg y los otros 10 científicos del Uran Project estaban confinados en Farm Hall, una mansión campestre en el condado de Huntingdon, Inglaterra, con micrófonos ocultos en cada habitación. Sus conversaciones fueron grabadas y desclasificadas en 1992. La reacción de Heisenberg a la noticia fue memorable. Dijo que la bomba no podía ser realmente nuclear. Los americanos no podían haber conseguido las 2 toneladas de uranio enriquecido que él calculaba que serían necesarias. Otto Hahn, que estaba a su lado, le recordó que en 1939 él mismo había dicho que bastarían 50 kilogramos. Heisenberg guardó silencio y cambió de tema. 9 días después, sorprendió a sus colegas con una explicación técnica de cómo los americanos habrían construido la bomba. Sus cálculos eran casi perfectos. La pregunta que los historiadores no han podido responder definitivamente sigue siendo la misma. ¿No supo antes o no quiso saber? Hay una dimensión de esta historia que la historiografía militar tiende a minimizar, la dimensión moral. No todos los científicos alemanes que participaron en el Uran Project lo hicieron con indiferencia ética. Karl Friedrich von Weizsäcker, hijo del secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores nazi, pero él mismo un físico que nunca se sumó al partido, describió décadas después el dilema que enfrentó en febrero de 1939 cuando comprendió que la fisión nuclear hacía la bomba posible. Fui a ver a un buen amigo que era filósofo y debatimos el tema durante toda una noche. Nuestro resultado fue: si esa arma es posible, habrá alguien que la hará. Hitler iniciará una guerra este año, pero la bomba estará siempre ahí. La paradoja de Weizsäcker era la de toda su generación. La bomba iba a existir tarde o temprano. La pregunta era quién la tendría primero y cómo la usaría. Y la respuesta a esa pregunta dependía de quiénes eran las personas que trabajaban en el proyecto y de qué decisiones tomaban cada día. Otto Hahn nunca superó el peso de haber descubierto la fisión nuclear. Cuando supo en agosto de 1945 que la bomba se había usado sobre Hiroshima, cayó en una depresión profunda y, según los registros de Farm Hall, contempló el suicidio. La amenaza que había hecho a Weizsäcker en 1939, si Hitler consigue la bomba por mi trabajo, me suicidaré, se había cumplido al revés. Fue el bando aliado el que la usó, pero el principio que había descubierto fue el mismo. Max von Laue, otro de los detenidos en Farm Hall, Premio Nobel de Física de 1914, había sido uno de los pocos científicos alemanes que se negó explícitamente a colaborar con el régimen nazi desde el principio. No participó activamente en el Uran Project. Su presencia en Farm Hall fue la de un testigo, no la de un protagonista. El caso más complejo es el de Paul Hartek, el físico especialista en difusión isotópica que trabajó en el enriquecimiento de uranio. Hartek llegó más lejos que nadie del equipo alemán en el camino hacia la separación de los isótopos. Construyó centrífugas para separar el U-235 del U-238. Tuvo éxito técnico parcial, pero nunca llegó a producir la cantidad necesaria para un arma. El colapso del Reich llegó antes. La interpretación más honesta de lo ocurrido con el Uran Project es que fue una acumulación de factores: incompetencia técnica en algunos puntos clave, falta de voluntad política en el más alto nivel, limitaciones materiales devastadoras, sabotaje aliado de las instalaciones de agua pesada,
el exilio de los físicos judíos que podrían haber acelerado el proceso y posiblemente, aunque no puede probarse definitivamente, la pasividad deliberada de Heisenberg. No un único factor, sino la suma caótica de todos ellos. ¿Qué habría significado para el mundo que los nazis hubieran ganado la carrera nuclear? La respuesta más inmediata es que el Tercer Reich no habría ganado la guerra de forma automática. Sus problemas estructurales eran demasiado profundos. La economía alemana producía en 1944 solo el 60% de lo que producía la economía soviética y menos del 20% de la economía americana. El Ejército Rojo tenía en ese año más de 13 millones de soldados bajo armas. El hecho de que el arsenal nuclear americano en 1945 consistiera en apenas 2 bombas operativas indica que producir armas nucleares en serie era un proceso que llevaba años y que incluso un programa nuclear exitoso no producía necesariamente un arsenal lo suficientemente grande como para doblegar a una superpotencia. Pero una bomba sobre Londres habría cambiado el resultado de 1944. La retirada aliada del teatro europeo, aunque temporal, habría retrasado la victoria en años. La negociación de paz que habría seguido habría dejado en pie un régimen nazi o algún sucesor, quizás sin Hitler, pero con la estructura institucional del Estado totalitario intacta, en el corazón de Europa. Ese régimen habría poseído armas nucleares. Y la Unión Soviética habría tenido las suyas. El primer ensayo nuclear soviético tuvo lugar el 29 de agosto de 1949, con una diferencia fundamental respecto a la línea histórica real. No existiría el documento de Yalta, no existiría el Plan Marshall, no existiría la OTAN y no existiría el consenso antifascista que hizo posible la democracia liberal en Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XX. El mundo que conocemos, con todos sus defectos, con todas sus injusticias, fue construido sobre la derrota incondicional del nazismo, no sobre una negociación con él. La diferencia entre esas dos opciones es la diferencia entre el mundo que habitamos y el mundo que casi existió. El 3 de enero de 1946, los 10 científicos del Uran Project detenidos en Farm Hall fueron liberados y repatriados a la Alemania de posguerra. Algunos regresaron a sus cátedras universitarias. Heisenberg dirigió el Instituto Max Planck de Física en Múnich hasta su jubilación y murió el 1 de febrero de 1976 en esa misma ciudad, sin haber respondido nunca de forma definitiva a la pregunta que la historia le hacía. Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química en 1944. La entrega fue retrasada por la guerra hasta 1945 por su descubrimiento de la fisión nuclear. Pasó el resto de su vida abogando por el uso pacífico de la energía nuclear. Fue uno de los firmantes del manifiesto Russell-Einstein de 1955, que alertó al mundo sobre los peligros de las armas nucleares. Murió en 1968. Werner von Braun, el ingeniero de los cohetes V2 que habría sido el candidato más obvio para adaptar los sistemas de entrega del programa nuclear nazi, emigró a Estados Unidos en el marco de la Operación Paperclip, el programa americano que reclutó a científicos alemanes para el programa espacial y de misiles balísticos, y terminó sus días como director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Fue él quien diseñó el cohete Saturno V que llevó a los primeros humanos a la Luna. La ironía final es completa. El mismo conocimiento científico que habría podido destruir la civilización fue también el que la llevó, a través de un camino tortuoso, a poner el pie de un ser humano sobre la superficie de otro mundo. El Uran Project fue un fracaso. Fracasó por razones técnicas, políticas, organizativas y tal vez morales. Pero estaba lo suficientemente cerca del éxito como para que la historia de esa aproximación merezca ser recordada, no como curiosidad académica, sino como advertencia permanente sobre lo que la combinación de conocimiento científico y poder político sin límites morales puede producir. Cuando los reactores de prueba en Haigerloch fueron desmantelados por los equipos de Alsos en abril de 1945, apenas 2 días antes de que las tropas soviéticas cruzaran el Oder rumbo a Berlín, quedó probado que la bomba atómica nazi nunca existió.
Lo que los documentos históricos, los testimonios y las investigaciones posteriores dejan absolutamente claro es que existió la posibilidad de que existiera, y que esa posibilidad, durante 6 años, fue uno de los hechos más importantes y menos visibles de la Segunda Guerra Mundial.